6 de la mañana con 44 minutos. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este 4 de febrero del año 2022. El día de ayer, el exdirector de riesgos del ISPOL, John Luzuriaga, se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de activos en una corte del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos. John Luzuriaga aceptó haber recibido 1.39 millones en coimas pagadas por este personaje, Jorge Cherres. Recordemos que Luzuriaga fue detenido en febrero del año 2021 por su participación en el fraudulento esquema de inversiones del ISPOL. ¿Cómo aporta esto a las investigaciones que se realizan en Ecuador? Parecería ser que cada vez el escenario o el panorama se aclara. Vamos a dialogar con nuestro invitado, el coronel Renato González, es el director del ISPOL. Coronel, bienvenido. Buen día. Buen día, ¿Cómo va a Carmen. recibir esta declaratoria de culpabilidad del señor Luzuriaga? Bienvenido, buen día. Buenos días nuevamente, Carmen, Andrés y a toda la audiencia. Efectivamente, hemos recibido esta noticia que era el desenlace normal que debía darse en virtud de la fuerza de los hechos. Recordemos que en octubre del 2020 se hablaba que las denuncias del caso ISPOL eran un pequeño escándalo con fines políticos y había una serie de instancias en las que manifestaban que era tan sencillo como que el ISPOL diga dónde quiere sus bonos y al otro día el señor Cherres nos entregaba. Además nos presentaban a todos como una sarta de ignorantes, mientras que ellos eran dichados de todos los conocimientos técnicos. Bueno, ha pasado el tiempo y ya no hay un solo autor confeso, hay dos. Luis Álvarez Villamar, en julio del año anterior, aceptó haber recibido $3.2 millones en sobornos del señor Cherres y un departamento en Miami. Y en el mes de febrero del 2021, recordemos que con una arrogancia lógica de ellos, ¿no? Porque tenían esta estela de impunidad, tenían además esta congratulación de los niveles políticos y económicos del país que les granjeaban todo un gran marco de impunidad. El señor Luzuriaga concurre a las autoridades norteamericanas, se graba un video, su abogado en Ecuador lo difundió ampliamente para decir aquí va el inocente a demostrar justamente esa calidad. Bueno, han pasado los meses y no le quedó otra alternativa que aceptar que él también recibió 1.4 millones de dólares en sobornos. Y lo importante, ¿en qué aporta esto a las investigaciones? En la información que el señor Luzuriaga deberá entregar para hacer efectiva una cooperación eficaz con el gobierno norteamericano, porque recordemos que esto se va de la mano de entregar información, datos certeros, pruebas contra otros sujetos. Es decir, yo estoy seguro que en este momento otros personajes involucrados en estas operaciones regulares deben estar muy nerviosos. Claro, esto fue nada más una precisión del periodo, ¿no? Fue entre el 2014 y el 2019 estuvo en funciones de este individuo. Andrés, buen día. Sí, porque decía que los fiscales estadounidenses, de hecho, han asegurado que se pagaron más sobornos para otros funcionarios de ISPOL, pero aún no se revelan los nombres. Es cuestión de tiempo, entonces. Es cuestión de tiempos, Andrés, y es cuestión hasta de lógica. Cuando uno revisa la asistencia penal internacional, se encuentra con un portafolio del señor Cherres llamado JL, y ese es John Luzuriaga, ¿no es cierto? Pero cuando encontramos un portafolio RN, fácil uno puede colegir que se trata de Rafael Núquez, el exdirector económico o financiero. Y cuando encontramos un portafolio que es EEDM, oiga, discúlpeme, pero no hay que tener más de 4 dedos de frente para entender que se trata de Enrique Espinosa de los Monteros. Así de sencillo. Bien, y entonces, a ver, y otras también conexiones tienen que ver con esta operación en donde participarían, pues evidentemente, casas de valores, ¿no? Involucrados capaz Javier Neira Salazar o de Cevale, en fin, hay una serie de personajes a los que usted se refiere que tendrán que rendir cuentas. Lo importante de estas dos aceptaciones de responsabilidad en Estados Unidos es que nos abre la luz a las investigaciones en Ecuador. Yo decía que hay que estar atentos y cuidado, lo vuelvo a reiterar, cuidado, vaya a ser que en Ecuador
estos angelitos salgan con ratificación de estado de inocencia. Pues no, sería impresentable que en Estados Unidos acepten su responsabilidad y acá en un sistema procesal y procesal penal bastante anárquico, lento, pro-victimario y antivíctima, terminen declarándoles inocentes a todos los procesados. Eso es lo que hay que tener cuidado. Las cosas van avanzando a un ritmo lento, quisiéramos que sea más ágil, pero sí han existido pasos certeros. Le doy un ejemplo. Fue disuelto en su momento la Casa de Valores Citadel y hace pocos días acaba de ser cancelada, disuelta y entra a liquidación Valpacífico, que no es cosa menor. Hay que entender que Valpacífico es una casa de valores relacionada al Banco del Pacífico, a una institución pública. O sea, esto nos da la estela de lo que nosotros siempre manifestamos. Esto es crimen organizado en su máxima expresión. Las máximas esferas políticas del país sabían lo que sucedía en Valpacífico, sabían lo que sucedía en Banco del Pacífico. Ahora mismo está un liquidador en Seguro Sucre. Ya van a ver la serie de novedades y los actores que se repetirán entre Seguro Sucre, entre Valpacífico, entre Lispol, entre el caso Las Torres. Todo esto es crimen organizado, político, económico, transnacional, Andrés. Ahora, este señor obtiene beneficios en Estados Unidos a propósito de esta cooperación internacional. ¿Es así o no? Así es, la máxima pena a la que él estaba expuesto es de 13 años. Al aceptar una cooperación internacional, una cooperación eficaz, él ve un beneficio en su reducción de sentencia, pero esto va de la mano de lo que manifesté anteriormente. Debe entregar información que permita relacionar a niveles similares a él o superiores. Por eso es que debe haber una preocupación bárbara en el mismo señor Cherres, en otros sujetos que fueron ejecutivos en el ISPOL, en ellos que también recibieron pago de la educación de sus hijas. Me refiero a David Proaño Silva, que recibió $114,000 para una maestría de su hija Gabriela Proaño Larco, sobre pretexto de un programa de talentos de las empresas del señor Cherres, programa que, dicho sea de paso, solo tuvo una beneficiaria y una participante, ¿no? La hija del director general del instituto con el cual hacía negocio el señor Cherres. Entonces, toda esta estela de novedades poco a poco se van desenredando, los vamos teniendo mayor claridad y llegará un momento en que tenga que descubrirse lo más posible. ¿Se conoce el paradero del señor Cherres? Claro, nosotros desde septiembre del 2020 teníamos conocimiento que él estaba radicado en Cancún, que es un balneario muy conocido de México. Ahora se ha movido a la Ciudad de México. Normalmente se está trasladando entre estos dos territorios y él lo hace a propósito. Él sabe también por qué está en México. Pero en todo caso todavía, ¿hay alguna acción legal para tratar de detenerlo? A ver, recordemos que en Ecuador el señor ya tiene emitidas 2 órdenes de detención. Lo que pasa es que estamos esperando que queden detenciones en firme para solicitar la difusión roja por Interpol. ¿Eso qué implicará? Que todos los países asociados, y México lo está, tendrán que proceder a la búsqueda y detención del señor Cherres. Súmele adicionalmente que la justicia norteamericana en meses anteriores ya le declaró fugitivo de la justicia norteamericana. Y eso no es cosa menor. Puede llegar un momento, y le doy un caso análogo, el de Álvaro Pulido, que Norteamérica está solicitando ya, está ofreciendo una recompensa de $10 millones a quien lo ubique. Entonces, cualquier momento puede haber una oferta similar del Departamento de Justicia norteamericano y ahí cambian las cosas. En definitiva, se les viene un oscuro panorama a todos estos sujetos que se presentaban como muy técnicos, como conocedores de la materia, los grandes inversionistas, pero que no eran una cosa más que una farsa. Ahora, en cuanto al caso del señor Luzuriaga, por la gravedad de los delitos, ¿es posible la deportación o no necesariamente? ¿Cómo ve ese panorama? Normalmente lo que ocurre aquí es que ellos cumplen una sentencia en el país al que se acogen a esta cooperación eficaz y concluida esa sentencia, el camino lógico es la deportación. Y ahí tendrá que venir a rendir cuentas en Ecuador. Por eso es que fueron ellos, según la estrategia que en su momento quisieron aplicar, muy inteligentes al trasladarse a Estados Unidos, porque Luis Álvarez sale el 29 de septiembre del 2020 cobijado por este sujeto Rodolfo Kronfleakel, que dicho sea de paso, ahora en la investigación del Decebale se quiere presentar como un senil inimputable, que ya no recuerda nada. En aproximadamente 12 meses se le ha deteriorado tanto la salud que ya no recuerda ni cómo se llama. Pero ¿a qué voy yo? En su momento lo que trataron es que se vayan a Estados Unidos esperando que el escándalo que ellos manifestaban se apaque, se también venga a un punto de meseta y luego se diluya. Lo que ha sucedido es que no hemos permitido que eso suceda.
Y a eso apunta. Constantemente recibimos ataques, recibimos afectaciones, porque lo que pretenden es un efecto mordaz. Ellos normalmente se aprovechan inclusive de cualquier pretexto al interior de la institución para crear distractores, lo que en política se denomina la caja china. Sabemos a quiénes enfrentamos, pero es importante comprender también que la justicia, bien sea la ecuatoriana o la norteamericana, tarde o temprano llegará hacia ellos. Ahora, pero en este caso, como en otros que hemos analizado de casos de corrupción, ha sido la justicia norteamericana la que nos ha dado una mano a propósito de lograr alguna declaración, algún documento. ¿Cómo está el ritmo de la investigación en Ecuador con otros personajes? Eso se debe y tiene una explicación lógica. El sistema penal y el sistema procesal norteamericano es mucho más ágil. Yo lo considero uno de los ejemplos a seguirse por estas cooperaciones eficaces que se pueden hacer y que además ellos sí tienen medidas cautelares efectivas. Por ejemplo, el señor Cherres, el señor Luzuriaga estuvo detenido y está detenido. El señor Álvarez está con una fianza altísima, pero además le retiraron su pasaporte. Entonces, son medidas reales efectivas. El problema con Ecuador es que desde la emisión del Código Orgánico Integral Penal hay una serie de medidas que favorecen a los investigados. Le doy un solo ejemplo. En Ecuador no hay un solo detenido. De los 26 procesados, ninguno está detenido. Y hablamos de un atraco de 950 millones de dólares que yo he insistido, es muchísimo dinero que puede comprar un montón de conciencias. Cualquier momento se embarcan en un avión privado al estilo Salcedo y aparecen en otro país y burlan a la justicia ecuatoriana. Pero ellos están con presentación periódica y con prohibición de salida del país. Les han retirado el pasaporte. Tenemos una fianza que por lo menos nos recupere el gasto que hemos incurrido en abogados. No, esa lamentablemente es la realidad de nuestro sistema penal y nuestro sistema procesal penal ecuatoriano, Andrés. Es importantísimo la determinación de la responsabilidad de estos personajes, pero también, de manera paralela, muy importante, la recuperación de lo robado. ¿Y en ese sentido qué? Así es, nosotros siempre hemos considerado que la sentencia penal es un objetivo intermedio hacia un objetivo superior, que es la recuperación. No sacamos nada teniendo en un momento determinado 20 detenidos y sin haber recuperado un solo dólar. De los 950 millones de dólares, hemos recuperado en estos meses de gestión aproximadamente 13 millones, que es una ínfima cantidad. Pero lo importante es ya concretar, ojalá en las próximas semanas y máximo en meses, que los 240 o 260 millones de dólares que están en bonos de deuda interna inmovilizados en la cuenta del Banco Central, se recupere la titularidad a favor del ISPOL y se le retire la que tiene en este momento NAPS Cunco LLC, que es una filial del Citibank. Esa es una parte, es un primer objetivo que lo hemos discutido con el consorcio jurídico que nos está defendiendo en este momento. Pero luego tenemos que seguir con todos estos procesos de recuperación nacional e internacional para procurar, en el mejor de los casos, tener una recuperación que bordee los 2/3 del atracado. Me dirán, ¿y el tercio que falta? Bueno, el tercio que falta, yo considero que no sé si se alcanza en mi administración o en la siguiente, tendremos que ir a una demanda internacional en contra del Citibank, en contra de la Fish Corporation y de otras instituciones financieras, puede ser el TD Bank o el Pershing Bank, por donde expulsaron todos estos recursos nuestros, pero sobre todo que no cumplieron los principios de la debida diligencia. Es decir, son instituciones financieras que debían agotar todos los controles para verificar el origen de los recursos. Ahora, realmente es increíble, ¿no?, que se den declaraciones tan contundentes, ¿no? Porque es que no hay vueltas que darle. Luzuriaga admite haber recibido $1.300.000 y de sus empresas para incidir en las decisiones de inversión de ISPOL. Es decir, es contundente. Realmente acá en el Ecuador no logramos ese tipo de declaraciones en ese contexto, ¿no? Porque aquí existe toda esta estela de contactos políticos. Le doy un ejemplo. El señor Cherres, en enero del 2016, le chateaba a Luzuriaga y ante un pedido de la Superintendencia de Bancos por la operación SWAP, el 15 de enero del 2016 le dice, discúlpeme el término, no, ya cabréate y entrégale solo esta información, porque yo tengo línea directa, y lo resalta, directa con el ministro del Interior. ¿Sabe quién era el ministro del Interior? José Serrano Salgado. ¿Qué dijo el señor Serrano en meses posteriores? Que a Cherres lo conoció recién en el terremoto de abril. Y los mensajes son de enero del 2006, una serie de mentiras. Aquí tengo en mi poder los documentos que además refuerzan esos mensajes. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Bancos del 13 de enero le pide explicación al ISPOL sobre esta operación SWAP y el 15 de enero, justo el mismo día, está el oficio 2016-030 que firman Rafael Núquez, John Luzuriaga y Santiago Duarte, con el que dan contestación en los términos que el señor Cherres les disponía a la Superintendencia de Bancos. A partir de eso,
no pasó absolutamente nada más con la superintendencia de bancos del señor Cristian Cruz. ¿Qué implicó? Que se operaron políticamente, pues. Vemos también otros chats, cómo ellos trataban de llegar a la vicepresidencia, a otras instancias, cómo se manejaban los ascensos. Hay un chat de un señor Eduardo Borja Camacho que está pasando todavía desapercibido, cuando le dice, Santiago, el general Proaño quiere que le recibas para agradecerte por el ascenso. Y le contesta el tal Santiago, sabemos a qué Santiago se refiere, pero obviamente no tenemos más pruebas, ¿no? Le dice, claro, el jueves a las 10 de la mañana. Así se manejaban los ascensos. Así se llegó a ser general. ¡Qué vergüenza! Vergonzoso definitivamente para el país. Bueno, me desconecté de internet, a veces ocurre con eso, pero ya estamos de vuelta, qué pena, y estamos cerrando ya, pero les escuché con mucha atención, general González. Ahora, este casi $400,000, $1,400,000, debe haber sido distribuido, general González. Carmen, lo sorprendente es que este 1.400.000 es solo para Luzuriaga. Él recibe a través de una tarjeta. Para él. Claro, él recibe a través de una tarjeta de crédito un monto cercano a los 400,000. Son tres mecanismos que utilizan, ¿no? Así es, mire. Alrededor de 600,000 para las familias, en las cuentas de él, y esta tarjeta de crédito de la empresa de Cherres para que consuma, pues, esta tarjeta. Pero mire lo simpático y lo besados que son tarjetas de crédito que están a nombres de otras personas, pero que les dan a ellos con la clave para que consuman. En la casa de Enrique Espinosa Los Monteros, cuando hicieron el allanamiento, fue encontrada una tarjeta a nombre de un señor Hugo Vivero. Eso la fiscalía recién, casi 12 meses después, se acuerda que hay que investigar. Cuando en la asistencia penal internacional, como usted lo manifiesta, este es uno de los mecanismos que se identificó para el pago de estos dineros. Es decir, sabemos a qué enfrentamos. Constantemente recibimos ataques, recibimos amenazas, recibimos también unos llamados a la conciencia de que ya salgamos de escena. No lo vamos a hacer. Mientras estemos en la Dirección General del ISPOL, mientras nos permitan estar aquí, tendremos nuestra voz altiva y sonante, porque aquí se atracó a 80,000 familias y los poderes económicos y políticos del Ecuador no van a poder sobre voluntades que bordean 280,000 personas afectadas. Diría que, coronel, que María Paula Romo estuvo en lo cierto en su posición frente a este caso, que fue muy criticada en su momento. El tiempo le terminó dando la razón. Recuerde que la primera víctima del caso ISPOL fue precisamente la doctora María Paula Romo, que tuvo todos los arrojos, la valentía, la decisión de denunciar públicamente esto. Y no podía pasar ella sin sanción de parte de estos poderes, pues. A los pocos meses que ella denunció, porque ella empezó a denunciarlo en agosto del 2020, bueno, el 24 de noviembre del 2020, recuerden, hicieron un juicio político con unas excusas sumamente sencillas, que gases lacrimógenos caducados por la Policía Nacional. O sea, era una desfachatez terrible, ¿no? Pero lo que se buscaba, ¿qué? Acallar a la denunciante pública para que sea el mensaje para los demás. ¿Qué buscaban también? Descalabrar toda la estructura del Ministerio de Gobierno que había hecho esta denuncia, porque ellos lo que pretendían es lo siguiente: que caiga la ministra de Gobierno, que por ende se sienta desmotivado el director general del ISPOL y renuncie, y también que se cambie el comandante general. A eso apuntaba. La ventaja es que hubo la suficiente sapiencia para mantenerle como ministro de Gobierno por unos meses que fueron fundamentales a mi general Patricio Pazmiño, que era el viceministro de la doctora Romo. Eso permitió, y le voy a dar con fechas, que el 10 de diciembre del 2020 sea destituido con un sumario administrativo David Proaño, el primer hecho puntual. Y luego, el 23 de febrero, se den los operativos del caso ISPOL. El mismo 23 de febrero, esto no es cosa menor, ¿sabe con qué nos amanecimos? Con la primera matanza en las cárceles, 79 cadáveres en las cárceles ecuatorianas, porque lo que se pretendía hacer era evitar los operativos del ISPOL. Y luego, días después, ¿quiénes fueron convocados a la asamblea por esas matanzas? El ministro de Gobierno, es decir, mi general Patricio Pazmiño, el comandante general, mi general Patricio Carrillo, el director del SNAI, mi general Edmundo Moncayo, y quien presidía el organismo técnico de rehabilitación social, la entonces secretaria jurídica, doctora Joana Pesantes. La doctora Joana Pesantes les hizo un saludo a la bandera, ni siquiera se presentó en la asamblea, cuando era la principal responsable de los hechos de las cárceles. ¿Y sabe quiénes terminaron saliendo de escena? El ministro de Gobierno y el comandante general de la policía. Así de sencillo. Crimen organizado, político, económico, transnacional, en todas sus letras, Andrés y Carmen. Increíble. Lograremos develar todo. Ojalá. Coronel González, porque nos dan develando en Estados Unidos, pero parece que acá las cosas marchan a ritmo de tortuga, ¿no? Por todas las conexiones que hay. Mire, allá en Guayaquil los procesos que avanzan son
complicados porque existen muchos poderes políticos. Tenemos ahí casos como el que le estoy manifestando que no defienden inocencia las defensas técnicas ahora. Lo que tratan de buscar es vicios procesales para que no se logre acusar a sus defendidos, ¿no? Pero no solo eso. Llegan al extremo de que en la investigación de Citadel, los defensores dicen, oiga, estos hechos ya no están investigando en la investigación de Cevale. Vamos a la audiencia de Cevale y dicen lo mismo. Oiga, señorita juez, estos hechos se están investigando en Citadel. Entonces mejor no investiguemos. Así de sencillo, ¿no? A esta desfachatez llega la justicia ecuatoriana. Bien. Muchas gracias, coronel. Muy gentil por haber estado. Muchas gracias, Carmen, Andrés, y un saludo a la audiencia ecuatoriana. Muy amable. Gracias.